Vamos a continuar porque hoy sí me ha ido como lento. Bueno, la primera vez que doy el curso, entonces a veces pienso que voy más rápido en unas cosas y más lento en otras. Bueno, entonces, eh, ¿qué operaciones hay típicas sobre las listas? Siendo las listas nuestra estructura de datos básica para la programación funcional. Entonces, primero que todo, todas las operaciones se implementan a partir de las constructoras de listas y de las siguientes operaciones selectoras. O sea, hay una operación head para encontrar el primer elemento de la lista, que es la cabeza, tail, que devuelve la lista sin el primer elemento, el resto de la lista, y isempty, que devuelve true si la lista es vacía y falso si no. Entonces, con estas tres funciones, y yo ya puedo, con estas tres funciones se puede explorar las listas. Por ejemplo, eh, aquí tenemos frutas, ¿cierto? Frutas. Es esa lista. Entonces, si yo le digo frutas, quiero saber cuál es su cabeza, entonces frutas, entonces él dice es la manzana. Si le digo frutas.tail, entonces me da el resto de la lista, lulo y guayaba. Y si le digo frutas is empty, entonces él va a decir que no es vacía, ¿cierto? Yo podría hacer cosas como esta, frutas.tail, y entonces me da el resto del resto de la lista. O sea, me da la lista que tiene guayaba. Pero si quiero la guayaba como tal, sería frutas.tail, es el resto de la lista, punto .tail es el resto de la lista, y punto .head, ese sí me da la guayaba. Ay, Dios mío. Frutas, punto, tail, tail, punto .head, fin. Ese sí me da la guayaba. No la lista que tiene guayaba. Es diferente el elemento que la lista, ¿cierto? O sea, no es lo mismo guayaba, que es el string guayaba, que la lista que tiene un elemento que se llama guayaba. Son dos cosas diferentes. Una cosa es una lista y otra cosa es un elemento. Para eso son head, tail y isn't. Eh, ya hice estas cosas ahí. Las listas entonces se pueden explorar con patrones. Como vamos a usar case, entonces tiene que haber patrones para explorar las listas. ¿Cuáles son los patrones para explorar las listas? Entonces el primer patrón es nil. Si una lista, si yo digo que, si le digo una lista, si match con el patrón nil, es porque la lista es la lista vacía. Si no, no hace match con el patrón nil. O puede hacer match con P const PS. Si una lista hace match con P const PS, es porque logró encontrar un primer elemento que hace match con P y un resto de lista que hace match con PS. O list P1PN, también es un patrón, pero es una abreviación de este patrón, P1, const P2, const P3, con PN, const NIL. Entonces, por ejemplo, si yo hago 1, const 2, const XS, es un patrón que corresponde con las listas de al menos dos elementos, porque tiene que coincidir con este primer, y el primer elemento es el 1, el segundo elemento es el 2, y el resto puede ser lo que quiera. Eso es lo que dice este patrón. Soy una lista cuyo primer elemento es el 1, el segundo es el 2 y el resto es lo que quiera. O el patrón X const nil dice, soy una lista cuyo primer elemento es lo que quiera y cuyo resto de la lista es nil. O sea, soy una lista de un solo elemento. O si me dicen list X, eso es una lista de un solo elemento. O si me dicen list nil, es lo mismo que el patrón nil, es una lista que no tiene elementos. O si me dicen list 2 const XS, significa que es una lista con un solo elemento. Que tenga 2 const XS en el primer elemento no significa que sea es una lista que tiene un solo elemento. Pero ese primer elemento es una lista cuyo primer elemento comienza con 2 y el resto es lo que quiere. Si quieren, probémoslo aquí. Si yo digo, por ejemplo,
Frutas. Frutas sigue siendo la misma lista de esta. Entonces digo, quiero saber si frutas match con eh, digamos con nil. Entonces, si fruta match con nil, entonces vamos a poner aquí, vamos a devolver el 1. Vamos a devolver un número, 1. Ah, no cerré eso, qué bruto. Frutas match. Frutas match. Voy aquí. Si frutas match con nil, pues no he cerrado, ¿cómo hago para pasar a la otra entonces? Vámonos aquí arriba. Ahí están todas las cosas que teníamos ahí. Juguemos aquí arriba mejor. Frutas. Match con nil. Entonces, 1. Si match con pues, X cons XS. Ya. Ahora, ¿qué pasó con esto? Ah, me faltó escribir el case. Pues, esta expresión a qué va a evaluar. Si frutas es esta manzana lulo con guayaba, frutas match, case nil con 1 y case XX con ese 2, ¿a qué va a evaluar? ¿A 1 o a 2? ¿Qué dicen? A 2. A 2. ¿Cierto? Pero si yo le hubiera dicho no, no con X, con X, sino X con 1000. Pregunta, ¿devuelve 2? Y voy a poner aquí, no, voy a dejarlo así por ahora. ¿Qué devolverá eso? Entonces, ¿qué devuelve? Escala match error. La excepción, como estabas diciendo tú. ¿Por qué? Porque no, ni el case primero ni el case segundo funcionó. ¿Por qué el case segundo no funcionó? Porque aquí diría que hay una sola fruta, un solo elemento en la lista. Pero no hay un solo elemento en la lista. Vamos a ponerle aquí case. Voy a poner el primer elemento, ¿cuál era? Manzana. Yo puedo ponerle constantes. Manzana, cons, cualquier cosa. Y en ese caso devuelva 3. Entonces, ¿qué va a devolver? Frutas no es nil, no es de un solo elemento y sí empieza por manzana, entonces va a volver el tercero. ¿Sí o no? Entonces ven que el patrón lo que hace es mirar de qué forma es la lista y si coincide con el patrón, entonces, vamos, vamos a devolver otra cosa, voy a devolver nil, si coincide con nil, voy a devolver nil también en este caso y voy a devolver XS. Entonces, fíjense, si el patrón coincide con manzana con algo, voy a devolver ese algo. Entonces, ¿qué va a devolver esta expresión? Va a devolver, ¿qué va a devolver? ¿Ah? El tail, la cola de la lista, exactamente. El resto de la lista. Porque lo que hizo aquí fue explorar el patrón, si coincidía con el patrón, y él dice, devuélvame el resto, pues devuelve el resto. ¿Sí la ven? ¿O no la ven? Eso es lo que hace el case, el match. El match lo que hace es mirar si el valor que tiene este elemento coincide con alguno de estos case y con el con el que coincida lo procesa, saca lo que él le permite sacar
y hace algo con lo que él sacó. ¿Listo? ¿Por qué yo decidí que quitaba el 1 y el 2 de aquí? ¿Qué pasa si corro esto? ¿Qué dicen? ¿De qué tipo es esa expresión? Entonces, ¿de qué tipo es esa expresión? Yo no sé, puede ser entero, puede ser string. Entonces, en escala no le gusta eso ni sí. Ah, no sacó error, no sacó error, pero fíjense lo que hizo. Él sacó error, no sacó error, pero dijo que devolvió una, dijo que todo era lista de cualquier cosa. No, pero no es lista. Dijo que esto era de tipo cualquier cosa. Bueno, bueno, no importa, estamos ahí. Entonces, esos son los patrones. No, porque yo no estoy dando el valor exacto, sino estoy dando un patrón. El switch, usted tiene que decirle el patrón, el valor. Switch X, digamos X entre los switch X, si es 2 haga esto, si es 5 haga esto. Pero usted no puede decirle, y si es cualquier otra, usted no puede decirle más bien, si es Z, donde Z es cualquier otro número, entonces haga esto, tiene que darle números, usted no puede darle patrones al switch. O sea, esto es una extensión de los switch, pero una extensión con patrones. O sea, el switch no reconoce el switch no reconoce patrones realmente, reconoce valores. Si el valor es así, si el valor es así, pero no se reconoce patrones. Entonces aquí, ¿qué significa reconoce patrones? Que él logra decir, empieza por manzana y sigue por cualquier otra cosa y puedo hacer algo con eso, lo extrae. En el switch usted no extrae, sino que dice, es igual a esto, entonces haga esto, o es igual a esto, entonces haga esto. Y digamos que esto es como una extensión del switch, no es exactamente el switch, es más que el switch. Pero es de ese estilo. Bien, entonces, vamos a ordenar listas. Deseamos ordenar una lista de números enteros en forma ascendente. Entonces, una forma de ordenar la lista, por ejemplo, a 8, 4, 11, 2, podría ser, ordenemos primero la cola, es decir, ordenemos 4, 11, 2. Y obtengamos que es list 2, 4, 11. Estoy pensando recursivamente. Entonces, como ya ordené el resto de la lista, entonces, ¿ahora qué me faltaría? Me faltaría insertar el 8 en esta lista que ya está ordenada. Entonces, ¿dónde va el 8? Va aquí después del 4, ¿cierto? Entonces, la lista sería la lista 2, 4, 8, 11. Entonces, con ese algoritmo en mente, vamos a escribir un algoritmo que ordene listas. Ese algoritmo se llama el insertion sort. Entonces, miren el algoritmo. El algoritmo es sencillo. Quiero hacer el insertion sort de la lista 8, 4, 11, 2, como lo mostré, ¿cierto? Entonces, voy a recibir una lista de enteros. Voy a ver una lista de enteros, pero ordenada. Entonces, ¿qué voy a hacer adentro? Voy a coger la lista que me entra y le hago reconocimiento de patrón. Entonces, yo miro, ¿la lista es la lista vacía? Si es la lista vacía, ¿qué significa ordenarla? Hacer nada, porque no hay nada que ordenarla. Entonces, devuelvo la misma lista vacía. Pero si la lista no está vacía, entonces tiene un primer elemento y tiene un resto. Y eso es lo que hace el patrón, reconocer que tiene un primer elemento y un resto. Entonces, ¿qué hago yo? Ordeno el resto con el mismo algoritmo. Y sort de yes. Y luego de ordenarlo, inserto el primer elemento en el orden correcto aquí. Entonces necesito una función auxiliar que hace el insertar. ¿Qué hace el insertar? Insertar recibe un elemento y una lista que ya está ordenada y devuelve la lista ordenada con ese nuevo elemento. Entonces, de nuevo miro si la lista que me dieron es la lista vacía, entonces insertar un elemento, la lista vacía ordenado es simplemente insertarlo, de primerito, del único que queda, el único que hay.
Pero si estoy insertando Y con Y, si la lista que estoy insertando empieza por Y y sigue por Y y está ordenada, entonces yo voy a comparar X, que es el elemento que quiero insertar, con Y. Si X es menor que Y, entonces ya lo tengo que insertar porque después me quedaría más grande. Entonces la respuesta es, insértelo de primerito con el resto, XS, que es todo lo que había. Pero si X no es menor que Y, entonces quiere decir que Y va primero que X y que X ¿dónde va? Va donde lo tenga que insertar en el resto de la lista. Ese es insertar. Entonces fíjense que hice dos funciones recursivas con case, tanto la una como la otra. ¿Listo? Y esto ordena. Borrámoslo. ¿Sí? Si no fuera este, en otra lista, pongamos un 5. Y lo ordeno. Lo importante es cómo usamos el case para hacer el algoritmo. Fíjense que yo no empecé a preguntar, if lista es vacía, then haga tal cosa. Si no, si el primero, lo que dijimos, escoja si la lista es vacía o si la lista no es vacía. Si la lista, pero no dijimos si la lista no es vacía. Es que el problema con if es vacía es que si no es vacía, todavía le falta averiguar la cabeza, averiguar la cola y hacer algo con ello. En cambio aquí, en un solo paso, en este reconocimiento del patrón, él ya supo que no era vacía, pero además ya sacó en Y que venía de primero y en Y ese ya quedó lo que venía al resto. No me tocó decir a Y asignele la cabeza, a Y ese asignele la cola y ahora haga eso, sino que de una vez el reconocimiento de patrones me extrajo los valores que venían allí y ya puedo actuar con ellos porque ya los tengo extraídos. Eso es lo bueno del reconocimiento de patrones, que él reconoce, pero además extrae del dato los datos que quiero extraer por medio del patrón. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, así hicimos el insertion. Esa manera de ordenar se llama el insertion sort. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Lo han visto en algún curso? ¿Nunca lo habían usado? Cuando lleguen al curso de análisis de algoritmos lo van a analizar a ver cuánto cuesta ordenar. Pero aquí es ordenar y funciona. Bien. Entonces, bueno, digamos ahí una cosita extra. ¿Por qué funciona? Funciona porque estoy suponiendo, porque el caso base, que es la lista vacía, devuelve la lista vacía, que es correcto. Ordenar la lista vacía. Y el caso de inducción es, si la lista no está vacía, entonces él va y ordena la cola. Entonces, por inducción suponemos que la cola queda bien ordenada. Entonces, si la cola queda bien ordenada, insertar este en el orden me devuelve la cola original ordenada. Y por eso, por inducción, esto ordena bien. Habría que probar que inserta en el sitio correcto. Entonces, si la lista es vacía, ordenar e inserta en el sitio correcto, sí, porque el único sitio para insertar es ahí, de primera. Si la lista no es vacía, ordenar e inserta en el sitio correcto. Entonces yo miro, si X es menor que Y, entonces sí, porque es menor que todos los de la lista, la inserta de primero. Si X no es menor que Y, entonces supongo que insertar X en Y es por inducción o lo inserta en el sitio que es. Entonces dejó a Y donde era porque Y era menor que X y luego insertó a X en el sitio que es, luego por inducción todo esto queda ordenado, insertado en el sitio que es. Así es, esos son los razonamientos inductivos para decir que esto quedaría correcto. Pero bueno, ese es inserción sort. ¿Qué ayudas trae pues, escala para procesar listas? Entonces hay un poco de métodos, hay muchos métodos. El método length, que le dice cuántos elementos tiene la lista. El método last, que le saca el último elemento de la lista. ¿Sí? Si la lista es vacía, entonces saca una excepción porque una lista vacía no tiene último elemento, porque no tiene elementos. Init, me devuelve una lista con los mismos elementos de la lista salvo el último, o sea, devuelve la lista sin el último. Si la lista es vacía, saco una excepción porque una lista vacía no le puede quitar, no le puede volver algo sin el último porque no tiene nada. Take n. ¿Qué hace take n? Coge la lista y coge los primeros n elementos de la lista. O sea, devuelve una lista con los primeros n elementos de la lista.
¿Sí? ¿Sí? Si la lista tiene más, si la lista tiene, si XS no tiene ni siquiera en elementos, devuelve toda la lista. Drop, entonces devuelve la lista quitando los primeros n elementos, el resto de la lista. XSDN, devuelve el enésimo elemento de la lista. Si no hay un enésimo elemento, entonces falla, porque no hay un enésimo elemento. Quiero el décimo y hay 7 elementos, pues no hay. Entonces falla. Métodos para crear nuevas listas. Yo puedo concatenar dos listas con este más más. Entonces me crea la lista que contiene los elementos de la primera seguidos de todos los elementos de la segunda. A eso se llama concatenación. Puedo coger una lista e invertirla. XS.reverse me devuelve la lista con todos los elementos de XS, pero en el orden al revés. Puedo como actualizar, pero actualizar no vayan a creer que es ir a cambiar un elemento a la lista. Si XS update NX lo que hace es devolver una lista con los mismos elementos de la lista original, salvo que el enésimo elemento ahora ya no es lo que era, sino ahora es X. O sea, es como si entrara el N y lo cambiara, pero eso no es lo que hace. Devuelve otra lista. No coge la lista original y entra a la posición N y la cambia por X, sino que devuelve otra lista, una copia de la lista original, el primer elemento, el segundo, y el enésimo pone X. O sea, copia todos, pero el enésimo pone X. Y devuelve otra lista. No cambia la misma lista original. Tiene métodos para buscar elementos. Si usted le dice XS index of X, devuelve el índice del primer elemento en XS, que es igual a X. O sea, busca en XSX y le devuelve 3. Quiere decir que en la posición 3 de la lista está el elemento X. O le devuelve un índice que le dice en qué sitio estaba ese elemento. Si no aparece ese elemento en la lista, devuelve -1. Pero siempre devuelve algo. XS contains X. Entonces mira es si X está dentro de XS. Entonces lo que hace es mirar si XS index of X es mayor o igual que 0. Porque el único caso en que devuelve -1 es cuando no aparece. ¿Listo? Ese sirve para buscar elementos en la lista. ¿Cómo se implementarían esas funciones si nos tocara implementarlas a nosotros? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se implementaría la función head? ¿Qué se puede decir de la función last? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos aquí un ejemplo. ¿Cómo haría uno la función cabeza? Cabeza de una lista. Bueno, hay cositas que uno aprende aquí, ¿cierto? Uno puede parametrizar por tipos las funciones, y entonces puede ponerle list de A. Entonces, recibe una lista de elementos de A y devolver un elemento de A, ¿cierto? Que es la cabeza. Entonces, ¿cómo haría uno eso? Con un case. Con un case. Entonces, el case lo que haría es coger la lista que entra y mirar si hace match. Si hace match con y mirar, entonces coge la lista que entra y mira si hace match con. Nil. O si hace match con nil que debe devolver. Cabeza, no. Bueno, no porque debe devolver un elemento de A, debe lanzar una excepción. Debe lanzar una excepción. Los que lanzan excepciones. Debe lanzar una excepción. Oh, una excepción se llama la error. Error, porque hay una que se llama error. ¿Qué parámetros tenemos aquí? No me sale.
Mm, no importa. Así quiso. Así quiso inventar. Listo. La segunda es, la lista no es vacía, o sea, es X no, digamos, A, es llamada X la lista. Entonces es, no sé, L no, un elemento seguido del resto de la lista. Entonces, si es un elemento seguido del resto de la lista, ¿qué debe devolver? Si quiero devolver la cabeza, el elemento. Y se acabó. Esa, esa sería la función cabeza. ¿De acuerdo? Último, último, coge la lista. Por ejemplo, la última que dice, devuelve el último de la lista. Ah, entonces aquí dice, throw new error, es que era así, pues, pero acaba de poner. El último de la lista dice, si la lista es vacía, entonces lance una nueva excepción que se llama error último de la lista vacía. Si me piden el último de una lista vacía, pues no hay último, entonces lance una excepción. Si no, si es una lista que tiene un solo elemento, ¿cuál es el último? Pues el único elemento que tiene. Y si no, entonces si cualquier otro caso, fíjese que aquí está el comodín, en cualquier otro caso devuelva el último del resto de la lista. No le sirve para nada el primero. O sea, igual pasaba aquí. Aquí uno ha podido decir cons lo que sea, devuelva porque yo no necesitaba nombrar a este para hacer algo aquí, entonces no necesito ponerle nombre. Aquí es throw new, ahora sí, error de tal cosa. Esa es la cabeza, este era el último. Init. Init, por ejemplo, que se devuelva todos menos el, te digo, devuelva todos menos el último. Entonces cojo la lista y miro, si la lista es vacía, pues no hay manera de devolver todos menos el último porque no hay último. Entonces, error, no hay último. Si la lista es de un solo elemento, ¿qué debo devolver? Quiero devolver todos menos el último, ¿qué debo devolver? Si la lista tiene un solo elemento, vacío. Si la lista tiene un solo elemento y me dice, quiero sacar el último de una lista que tiene un solo elemento, ¿cuál es el último? No, 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 no. ¿Qué devolver si es el último? Si tiene un solo elemento, pues el elemento, porque ese es el último. Ah, no, pero eso es init. No, es devolver la lista sin el último. Entonces, la lista sin el último es vacío. Porque si una lista tiene un solo elemento, ¿qué es la lista sin el último? Pues la lista vacía. ¿Sí? Y si tiene más de un elemento, ¿qué tiene que devolver? O sea, pues entonces hagamos. ¿Cómo se llamaba esto? Init. Init. A ver, todo esto aquí para ahorrar. Ah, pues eso lo copié mal. Init. Init de esta cosa. Voy a ponerle init para que no sea la que él tiene por ahí predefinida. X en match. Aquí. Listo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Igual que lo indicamos hacer estos dos case, bueno, case nil, si la lista es vacía, entonces, si la lista es vacía, el init ni siquiera se puede hacer, ¿cierto? Entonces va a ser un error o una cosa. Habrá que escribir cuál es el error, no importa. Luego, si no es nil, entonces, eh, decía si la lista tenía un elemento. ¿Cómo se dice que la lista tiene un elemento? Se puede decir así, list de X tiene un elemento, pero no X porque X es el nombre de arriba, tengo que poner otro nombre. O, por ejemplo, también puede decirlo, la lista empieza por Y y continúa por 1000. Esa es la misma manera de decir que tiene un solo elemento. En caso de que ese sea el caso y tiene que devolver el init, o sea, la lista sin el último,
Entonces la lista sin el último es nil, ¿cierto? Entonces no necesito a Y para nada, ese nombre no sirve para nada, entonces no le pongamos nombre, pero sí pongamos que ahí venía algo, ¿sí? Pero no necesitamos poner el nombre porque no necesitamos, si viene algo const nil, entonces da nil. Y si viene una lista que tiene, ¿qué pasó ahora? También, ¿no? Pero nil, nil es no, nil también es la lista vacía, ¿no? Es que init no devuelve, init devuelve lista. Entonces, ahora sí, no se puso bravo. Y la tercera es, si viene una lista que empieza por Y, por ejemplo, y continúa por el resto de la lista. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que devolver? Si hay que devolver la lista sin el último. Entonces, si la lista viene, no es de un solo elemento, es porque es de más de un elemento, ¿cierto? Estoy en el caso en que es de más de un elemento. Entonces, es Y el resto, y en el resto hay más de uno, porque si no, ya habría caído por acá. Entonces, cómo se vuelve la lista sin el último? ¿Y debería estar en la lista o no? Y debería estar en la lista porque él está en la lista sin el último. Y entonces, ¿a quién tengo que quitarle el último? Así es. ¿Sí? Entonces, usted le dice init de la lista que tiene, no sé, uno, 2, 3, 4. Entonces debe devolver el uno, 2 y el 3. Si le dice init de la lista que tiene solo el uno, lo ve vacío. Y si le dice que es de la lista vacía, le debe lanzar una excepción. ¿Listo? Ese punto, punto, punto que hay aquí. ¿Listo? Entonces, así son. Y fíjese que todas las funciones de lista son así, con case y esas cosas. Señor, estos, esta T, es que ese es porque usted va a definir una función. Usted quiere definir una función. Si usted quiere definir una función que saca init sobre listas de enteros, entonces usted tiene que decir sobre qué tipo va a ser el trabajo. Entonces usted quiere hacerlo sobre listas de cualquier cosa. Entonces toca parametrizarla. Listas de cualquier cosa, listas de A. Entonces usted le pone un parámetro. Dice, esta función va a estar parametrizada en el tipo A. Entonces recibe listas de lo que sea de A y devuelve listas de A. Podría ir cualquiera de esos. Pero si yo lo pongo así, me tocaría hacer un init para las listas de enteros. Este funciona para listas de enteros. Pero después quiero hacer un init para las listas de strings. Entonces me tocaría escribir otra función para las listas de strings. En, en, en cambio aquí yo digo, sea init de listas de cualquier tipo, entonces pongo un parámetro de tipo, se llama. Y entonces en lugar de int pongo A, en lugar de esto pongo A. Y entonces esto es una función que es como paramétrica en los tipos. Entonces, así. ¿Sí? Pero entonces ya él, cuando vio que era combinados,
Entonces él dedujo que A era any. Any es la clase de cualquier tipo. Entonces a esto le sirve para él hacer sus deducciones y sus cosas. Porque era el inic de esta lista. Y el inic es la lista sin el último. ¿Listo? Bien. Muy bien. Eh, ¿Cómo se implementaría la concatenación? Por ejemplo, concat ya viene, yo les dije, el más es concatenar, pero ¿cómo la implementaría uno si quisiera implementarla? Quiero concatenar dos listas de cualquier tipo, listas de T en listas de T y que vuelve listas de T. Entonces, ¿qué hago? Miro, si es la lista vacía, si X, entonces me dice, cojo XS y hago reconocimiento de patrón con el patrón lista vacía. Si es la lista vacía, entonces, ¿qué significa concatenar la lista vacía con algo? Pues da el resto, da el algo, pues da yes. Pero si la lista vacía, la lista inicial empieza por X, sigue por ZS, ¿qué tengo que hacer? Entonces, no, entonces, si la lista empieza por X, la concatenada también empieza por X. ¿Y con qué continúa la concatenada? Pues continúa con lo que continuaba acá, concatenar lo que hay allí, con YS, que era el otro parámetro aquí. O sea, continúe concatenando estos con este. Y ahí hago la concatenación de listas. ¿La ven? ¿O no la ven? Concatenar dos listas significa, si una lista es vacía, da la otra. Si no, entonces da el primero de la lista de la izquierda concatenado con la concatenación, el primero de la lista de la izquierda, más bien, meter de primero en la concatenación de ZS con YS a X. Entonces ya me queda concatenada toda la lista. Si se repite. Si, ahí no, es con repeticiones, ahí no mira que no se repite. ¿Cómo implementarían reverse? Entonces, quiero coger una lista y quiero invertirla. Entonces, si mi lista es la lista vacía, pues invertirla de la misma lista vacía. Aquí voy a poner list de nil, voy a poner XS porque la lista es vacía, o sea, puse la lista vacía, da vacía. Si la lista es de un solo elemento, pues invertirla da el mismo elemento. Da la misma lista, no hay que invertirle nada. Si la lista tiene al menos un elemento y sigue con un resto, entonces, ¿qué hago? Entonces, yo podría invertir el resto, pero esto me da una lista invertida del resto. Pero me falta meter al otro de último. Pero las funciones de cons mete el elemento de primero, nunca lo mete de último. Cons siempre lo mete de primero. Entonces lo que hicieron aquí fue hacer una lista con un solo elemento, con el primero, y luego concatenar este elemento con esta lista con esta lista. Y entonces me quedó la lista invertida. Pero este reverse es muy costoso, ¿se podría mejorar? Seguro que sí. Necesito que lo piensen en sus casas. Otras listas más, aplanar. Esta es una función que esta es una función típica de listas, que a uno le dan una lista, por ejemplo, la lista 2 cons list AB, eso da una lista de cualquier cosa de 2 AB. Suponga que me piden una función muy útil cuando uno tiene listas, es la que aplana la lista, es decir, devuelve la lista con los elementos básicos que no son listas. A veces a uno le dan listas de listas con listas de listas de listas de cosas. Y uno dice, oh, solo quiero ver qué elementos hay allá adentro. Entonces dice aplanar y le devuelve solo los elementos, sin listas. La lista de los elementos que hay por allá adentro. Entonces, aplanar una lista, ¿qué hace? Fíjense que aquí ya no puse aplanar de A con list de A, sino puse list de N, también funciona así. Entonces devuelve una lista de cualquier cosa. XS match. Entonces, si la lista es vacía, aplanarla da la misma lista vacía. Si la lista no es vacía, sino que empieza Y con algo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, depende. Si necesito coger Y, si Y es una lista, entonces necesito aplanar. Si Y es una lista, no, perdón. Si Y es la lista vacía, entonces, espérense y verán. Tengo XS. XS es una lista que empieza por y continúa por YS. Pero ahora cojo Y. Y Y
es a su vez una lista. O sea que aquí venía una lista vacía, seguido de otra cosa. Entonces, como la lista vacía no tiene elementos, no hay nada que aplanarle, entonces devuelvo a aplanar el resto de lo que había ahí. Pero si el Y que venía aquí era una lista que no era vacía, que empezaba por X y seguía por algo más, entonces voy a tener que eh, aplanar todo esto, porque eso era una lista, necesito aplanarlo, y a lo que dé resultado concatenarlo con aplanar el resto de la lista. Y si lo que venía de primero no era una lista, sino era cualquier otra cosa que no era una lista, entonces ese objeto ya no hay que aplanarlo, ya está aplanado. Entonces devuelvo el primer elemento de la lista, el que no dice nada, con aplanar el resto. Estarán aplanar. Sí, señor. ¿Ah? Más es concatenar. Pueden usarla directamente. Solo les estoy contando cómo están hechas por dentro. Están hechas con case. Seguro que están hechas con case, que es lo más rápido para hacer esas cosas. Y a veces con cosas más eficientes que eso. Simplemente estoy mostrándoles que todas las funciones de listas es natural programarlas con case, porque es lo más natural. Cualquier cosa que tenga listas es normal programarla con case. Porque el case me permite explorarla rápidamente. Si tiene uno, tiene tres, sin necesidad de estar haciendo if, la longitud es igual a 3, es igual a 2, yo no tengo que hacer eso. Con unos patrones voy reconociendo y tiene un elemento y tiene dos, y si tiene más o cosas de ese estilo. Yo no tengo que estar preguntando n igual a la longitud de la lista. Si n es igual a 1, haga esto. Si n es igual a 2, haga esto. Y además en el 1 diga, saque la cabeza y hágale esto. O sea, todo eso sale con un patrón. Dime. ¿Ah? Yo conozco otros que tienen reconocimiento de patrones. Por ejemplo, OZ tiene reconocimiento de patrones. Scala tiene reconocimiento de patrones. No sé si me imagino que tendrán que tener alguna cosa parecida, no lo sé. Tocaría que ustedes buscaran e investigaran. Sí. Pero yo creo que Python debe tener algo de reconocimiento de patrones. No estoy seguro. Pero debería tenerlo, porque esto es algo muy útil. Digamos que hay cosas que nacieron con lo funcional y luego las van poniendo en otros lenguajes también. Pero yo creo que la respuesta me la tienes que dar. Un día esto me dices si la encontré en otro. Yo, yo lo conozco en Z, lo conozco en Scala. De hecho, a mí Scala me gusta es por eso, porque tiene un poco de cosas de lo funcional que los otros lenguajes no lo tienen naturalmente. ¿Mm? Pero bueno, entonces lo que hace aplanar, mire, la lista que tiene 1, 1, 2, lista 3, cogió todos los elementos que hay ahí y los volvió 1, 1, 2, 3, 5, 8. Aplanó la lista. Eso es aplanar la lista. ¿Qué otro tipo de funciones hay sobre listas? Bueno, ya. Entonces ahí acabamos listas inicial. Entonces ya que acabamos inicial de listas, vamos a